En la unidad del pie de Podactiva y Policlínica Guipúzcoa, cuando se hace un estudio, vamos a diferenciarlo en diferentes fases. Por un lado, vamos a hacer un análisis de estudio en camilla. Esto es algo tradicional, pero necesario para poder continuar haciendo el estudio. Luego pasamos a utilizar más tecnología. Se usan plataformas baropodométricas para estudiar la postura en parado, la postura caminando. En esta nueva unidad tenemos una pista de 20 metros, lo cual nos permite poder analizar al paciente caminando normal, en su medio, con su calzado, al atleta poderlo ver correr, y eso lo hace totalmente diferencial. Otras patologías que tratamos desde el pie no están propiamente en el pie. Hacemos muchas plantillas por problemas de rodilla, problemas de espalda, problemas de sobrecargas musculares. Tenemos que entender que la mayoría de músculos que tenemos en el pie, el vientre muscular, lo que es el músculo, está en la pierna. Entonces lo tratamos desde el pie, pero para aliviar un problema que está en la pierna. Una vez realizado el estudio, Podactiva tiene una patente a nivel mundial que es el 3D Scan Sport Podactiva. Esto permite obtener un molde virtual sustituyendo al molde que veníamos haciendo con escayola. Este nuevo molde permite los datos obtenidos en el estudio, juntarlos con el molde y el departamento de ingeniería diseñar una plantilla mucho más eficiente para el paciente. Las plantillas de Podactiva, la característica principal que nos permite la tecnología es hacer plantillas muy finas, muy eficientes. Está claro que lo primordial es que hagan la misión que tienen que hacer para la patología del paciente, pero con materiales con poquito espesor. Esto nos ha permitido meternos en botas de fútbol, en manoletinas de torear, poder testar los tratamientos con la selección española de fútbol, el Sanita Real Madrid, multitud de deportistas de todos los niveles, más de 1000 deportistas de élite que en la actualidad confían en nosotros, pues yo creo que es bueno para el resto de nuestros pacientes de calle. Muchísima gente dice, pero ¿todo el mundo necesita plantillas? No, todo el mundo necesita y es recomendable hacer un estudio de la pisada, porque nos podemos llevar sorpresas, pensar que pisamos bien y que no sea así, o pensar que necesitamos plantillas y no sea el caso. Cuando se ve un colectivo, un APA, un equipo, el porcentaje de plantillas no es muy alto, podemos rondar el 20%, no más. Es verdad que cuando viene la gente a consulta, muchísimos pacientes ya vienen con problemas propios de los pies y ese porcentaje pues, puede aumentar. Pero no todo el mundo necesita plantillas.